Buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo ciclo de webinars que organiza el Servicio de Cardiología del Sanatorio Allende. Para los que no me conocen, mi nombre es Luciana Ramia, soy cardióloga de staff del sanatorio y formo parte además del Departamento de Ecocardiografía. En primer lugar, gracias a los organizadores de estos webinars por invitarme a participar. Esta noche el tema que nos convoca es la miocardiopatía no compactada o hipertrabeculación ventricular, un enigma, verdaderamente un enigma. Para desentrañar un poquito este enigma, esta noche contamos con la participación, en primer lugar, quien va a coordinar es el doctor Roberto Colque, que es jefe de unidad coronaria del Sanatorio Allende de la sede Cerro y staff de cardiología clínica, y dos disertantes. Muchas gracias por sumarse a los dos. En primer lugar, el doctor Aldo Prado, que es codirector del Laboratorio de Ecocardiografía del Centro Privado de Cardiología de Tucumán, y el doctor Juan Bonelli, médico cardiólogo, expresidente del Comité de Resonancia Magnética Cardíaca y Tomografía Cardíaca de la Federación Argentina de Cardiología. También contamos con la presencia de la doctora Nadia Pinto, que es actualmente nuestra jefa de residentes y que presentará un caso clínico. Y además un panel de expertos que está conformado por el doctor Santiago Vigo, Jorge Paolazo, Camila Moreira y Miguel Tibaldi. Muchas gracias. Roberto. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación, Luciana. Y bueno, tratando de aprovechar al máximo el tiempo y disfrutar un poco del evento de esta hora tan interesante por un tema de actualidad, sobre todo con las nuevas definiciones de la guía y el concepto de miocardiopatía que fueron anunciados hace muy pocos meses atrás. La idea es de aprovechar expertos en imágenes, tanto dentro del área de disertantes como dentro del panel de expertos, pero vamos a abrir el Crossfire con Nadia Pinto, que nos va a hacer una presentación de unos 3 minutos de un caso clínico que va a actuar un poco como disparador. Simplemente no vamos a discutir el caso clínico en este momento, solo simplemente como para tenerlo en cuenta o referencia y conversar posteriormente luego de las disertaciones durante la discusión. Nadia, por favor. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Pinto Nadia, yo soy actualmente la jefa de residente del Sanatorio Allende y voy a empezar a presentar un caso clínico de un masculino de 22 años, sin antecedentes con ninguno cardiovascular conocido, deportista, estudiante universitario que consultó por primera vez en el año 2018 en contexto de un chequeo cardiovascular por un viaje al exterior. El paciente en ese momento se encontraba asintomático con un examen físico normal, con un electrocardiograma en el cual informan extrasístoles ventriculares frecuentes. Este es el electrocardiograma en el momento que se le realizaron, en el que ven estas extrasístoles en ritmo sinusal. En contexto de este electro es que se decide pedir varios estudios, entre ellos un Holter, ergometría y un ecocardiograma, en el cual en el Holter se informan extrasístoles ventriculares monomorfas, el 28% es el total de la frecuencia. Estas son las imágenes del Holter con estas extrasístoles y el histograma con la presencia según por horas del porcentaje de extrasístoles. En cuanto a la ergometría, fue una ergometría que fue suficiente con 95% negativa para isquemia, y estas extrasístoles se habían presentado con episodios de trigeminia que desaparecían en el esfuerzo máximo y retornaban en la recuperación. El hallazgo más importante que se encontró en este paciente que estaba totalmente asintomático y con el hallazgo de estas extrasístoles fue este ecocardiograma, que ahí lo vamos a mostrar las imágenes. No sé si ahí se alcanza a ver. Bueno, en la imagen del lado izquierdo tenemos un apical de 4 cámaras, en el cual se puede observar cómo está aumentado el trabeculado a nivel del ventrículo izquierdo, con una consistencia esponjosa, con buena contractilidad del ventrículo izquierdo. Y en la imagen del lado derecho se puede observar una imagen en 2 cámaras, en 3, en el cual lo mismo, se observa este aumento de la hipertrabeculación a nivel sobre todo apical y de la pared inferior, con buena contractilidad.
En el strain longitudinal, lo que se puede observar es una disminución de la contractilidad y del strain con un porcentaje de -11, y el informe final del ecocardiograma informó un tamaño y motilidad normal del ventrículo izquierdo con una fracción de eyección del 55%, hipertrabeculado a nivel de los segmentos apicales de la pared inferior, posterior y lateral. Con estos hallazgos, en este paciente que venía asintomático en contexto de estas arritmias, es que se decide realizar una resonancia magnética para descartar hipertrabeculación o miocardiopatía no compacta. Estas son las imágenes de la resonancia. No sé si se alcanzan a ver. En esta imagen, en sangre blanca, en 2 cámaras se puede observar el aumento del espesor del ventrículo izquierdo, sobre todo a nivel apical. En el eje de 4 cámaras, lo mismo, se observa este hipertrabeculado y este engrosamiento del ventrículo izquierdo a predominio apical y a nivel de apical lateral. A nivel medio ventricular, que es esta imagen que se observa del lado izquierdo, lo mismo, se observa este hipertrabeculado, este engrosamiento con consistencia de forma esponjosa. Se realizaron las mediciones en ese momento, en 2018, en el cual informaban una masa de DI no compactada de 57 gramos para valor normal de menos de 15, con un porcentaje de masa no compactada de 49 para valor normal de 25, y con la relación de masa compactada, no compactada a nivel apical inferior y apical lateral alterado con un porcentaje mayor a 2.5 y una fracción de eyección informada en ese momento del 57%. La conducta en ese momento fue tratamiento médico con nebivolol 2,5 cada 12 horas y seguimiento anual con ecocardiograma, Holter y ergometría, en los cuales no hubo tantos cambios, tanto a nivel ecocardiográfico como en la ergometría, y en el Holter seguía la presencia de estas extrasístoles monomorfas en porcentaje de 25 y de 19%. Entonces, Ahí, yo me pararía ahí, termina con esa diapositiva, así ya le damos la oportunidad a Aldo Prado, lo dejamos eso en suspenso y eventualmente nos guardamos los últimos slides. bueno. Gracias, Nadia. A continuación, Aldo, bueno, yo también quiero presentarle, le agradezco en nombre de la Unidad Cardiovascular del Sanatorio por la invitación y por supuesto que nos acompañe desde hace un rato. Además es un gran organizador de eventos científicos, así que inclusive el mayor agradecimiento que está en la organización de las jornadas calchaquíes de cardiología, por lo cual el esfuerzo ha sido del doble o el triple. Así que Aldo, muchas gracias. Y con este título de miocardiopatía no compactada o hipertrabeculación, un hallazgo o causalidad, así que espero que nos ayude a resolver un poco el desafío. Aldo. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación al sanatorio. Gracias, Roberto. Bueno, un placer compartir la mesa con Juan y con parte de los panelistas que son ya amigos entrañables, digamos, de todo este camino de la cardiología. Lo primero que quiero aclarar, digamos, que yo no sé si voy a traer una respuesta a la pregunta esta, sino simplemente lo que yo quiero mostrarle es un planteo en realidad con respecto a esta patología. ¿Se escucha? Perfecto, se escucha bien. Sí, a mí no, porque me escuchaba ahí como una interferencia, no sabía si me estaban preguntando algo o no. Entonces mi idea es enfocarme, digamos, en mostrar un poco cuál es mi punto de vista de esto. Vamos a tratar, digamos, de dar algunos conceptos que yo lo voy a pasar un poco más rápido, porque tampoco nos queremos superponer con lo que vaya a mostrar Juan Manuel, que seguramente va a dar una charla mucho mejor que la mía, y tampoco es una charla específicamente desde el punto de vista de imágenes, porque creo que esto también requiere una interpretación clínica de lo que es la hipertrabeculación o el no compacto, y por eso va a ser un poco el enfoque. Y la verdad que como primera diapo yo pongo esto porque me parece que esto podría ser perfectamente la última diapositiva en lo que yo quiero mostrar. Esta es una frase que todos ustedes ya la conocen, está ultra y súper utilizada, que es una frase de uno de los actos del Hamlet, pero que en realidad todo el mundo entiende algo por esta frase, ¿sí? Esto podría apuntar a dos cosas con respecto a esta presentación. Uno, si es o no es
Pero más allá de eso, lo que quiero mostrarles es que en realidad cuando uno toma esta frase en forma aislada, uno interpreta ciertas cosas, y cuando en realidad la lea esta frase dentro del contexto de lo que es la obra de Hamlet, muestra otra cosa totalmente diferente. Y esto me parece que es un poco lo que pasa con el no compacto. Si volvemos, digamos, a la definición clásica del no compacto, aquella que se popularizó y que se hizo un poco más conocida a partir del 2000 o finales de los 90, se lo definía como una enfermedad rara que estaba caracterizada por la interrupción del proceso de embriogénesis y por lo tanto la compactación del endocardio y el miocardio, y que tenía una presentación clínica variable. En ese concepto, digamos, a partir de eso también se la clasificó dentro de las miocardiopatías no clasificadas en diferentes asociaciones. Entonces, lo primero que nos tendríamos que preguntar es, bueno, ¿y qué significa esta déficit o este stop en el proceso de compactación? La verdad que el proceso de compactación es un proceso complejo que se inicia en las primeras etapas del desarrollo fetal, pero la realidad es que este proceso no es del todo conocido. Entonces, ¿qué podríamos esperar aún no conociendo esto? Que bueno, si uno tiene una detección o un stop en este proceso de compactación normal, lo que deberíamos esperar es que esa no compactación perdure a lo largo del tiempo. Después se agregaron otros tipos de elementos, pero lo que vamos a ver es que esto explicado de esta manera como súper sencilla, a través de lo cual un proceso que tiene una base genética se detiene y eso genera esta expresión fenotípica de la no compactación, la realidad es que esto no es así de sencillo, y eso también es lo que voy a tratar de mostrarles en las próximas diapositivas. Esto simplemente es un esquema para mostrar qué deberíamos esperar. Entonces, si tenemos embriológicamente el desarrollo de un corazón que está trabeculado y que debe compactarse, el hecho de no compactarse debería generar ciertos cambios estructurales que de por sí, cuando lo simplificamos en estos gráficos, pensaríamos que esto se debería traducir en un corazón anormal. Y la realidad, no voy a entrar en mucho detalle de esto, porque sé que Juan Manuel va a hablar algo de esto, hay muchas cosas, tanto desde el punto de vista anatomopatológico como funcional, ya sea de contractilidad y de utilización del ATP por parte del miocardio, tanto en no compactado, que es similar o prácticamente igual de aquellos corazones que realmente expresan una compactación absolutamente normal. ¿Y esto a qué nos lleva? Que si el proceso no lo entendemos en realidad como ocurre, probablemente también tengamos problemas al referirnos a la prevalencia de esta enfermedad. Y esto cambió, por supuesto, drásticamente desde el momento que se describió por primera vez, pero a pesar de esto, si volvemos tiempo atrás, podemos encontrar literaturas donde nos muestra una prevalencia tan baja como el 0,01% a prevalencias tan altas como el 43%. Y esto uno empieza a dudar, a decir, ahora, ¿cómo puedo explicar esto? Y de vuelta, si esto se considera un proceso que se desarrolla en la edad fetal, uno debería interpretar que estos hallazgos en los neonatos con un trastorno de no compactación deberían perdurar a lo largo del tiempo. Y lo que se vio que aún así en este hallazgo en chicos neonatos, y fíjense que una población de más de 25.000 pacientes, o sea que no es una muestra para nada despreciable, tanto las variables de función ventricular como de volúmenes ventriculares en este grupo son prácticamente similares. Entonces ya empezamos con algún tipo de discusión en el sentido de decir, anatómicamente parece anormal, pero la funcionalidad parece no estar comprometida. Y esto se traslada a algo que también es interesante, que es llevarnos a una prevalencia más o menos global del no compacto en la infancia, que puede rondar entre el 5 al 9%, pero cuando lo trasladamos a la edad adulta no supera el 5%, es decir, casi la mitad del hallazgo de lo que se fue o de lo que se detectó en edades mucho más jóvenes o recién nacidos. Y esto, la verdad que ya confunde y hace que sea difícil de explicar. En virtud de tratar de llegar más o menos a una prevalencia, este es un trabajo ya un poquito viejo, digamos, del 2016, de Ricardo Rondero, que todos ustedes lo conocen,
pero de alguna manera también ejemplifica esto. Entonces, ellos tomando una población general de los pacientes que iban al ICBA, más de 10.000 pacientes, encontraron una prevalencia de no compacto de 0,2 o 0,24%. Pero cuando eso lo estudian en un grupo que tiene miocardiopatías dilatadas, esa prevalencia es del 24%. Y si a ese grupo uno lo estudia en referencia a los déficits de función ventricular, esa prevalencia aumenta mucho más. ¿Y qué quiero decirles con esto? Bueno, que en realidad estamos identificando una prevalencia que es muy variable porque depende del grupo de estudio que uno ha empleado o, digamos, obtenga la muestra. A eso tenemos que sumar otros conflictos, que desde el primer momento esto se asocia a una enfermedad con características genéticas, y la realidad es que existen hoy más de 60 variables o mutaciones que se han sido asociadas a no compacto. ¿Cuál es el problema de esto? Es que la mayoría de estas mutaciones no tiene una identidad exclusiva con el no compactado, sino que comparte también unas manifestaciones fenotípicas con otros tipos de miocardiopatías, y no en un grado leve, sino con un porcentaje realmente alto. Y como para sumarle un factor más de confusión, fíjense ustedes que es la cantidad de mutaciones o el porcentaje de mutaciones en los chicos es totalmente diferente al que se encuentra en los adultos. ¿Y esto qué les quiero decir? Bueno, esa manifestación que en teoría nacía o que uno ya la tenía desde las etapas desde el embarazo y que deberían perdurar, resulta que muestran incluso manifestaciones genéticas totalmente diferentes. Si nos abstraemos de esto y decimos, bueno, mira, yo soy un descreído de esto, pero bueno, yo la verdad que confío en todo lo que estaba publicado. Esto es originalmente, como les decía, a fines del 90, principios del 2000, cuando esto se puso de auge, se describía al no compactado desde el punto de vista imagenológico como trabeculaciones importantes y múltiples que tenían entre ellas recesos profundos y que en general tenían una comunicación de flujo que se podía observar por el Doppler desde la cavidad ventricular a estos recesos, y que afectaban fundamentalmente la cara lateral e inferior, y que en la mayoría de los casos se acompañaban de un trastorno de motilidad. Ahora, ¿qué criterios se utilizaban en ese momento? Se utilizaban básicamente estos tres criterios que están descritos desde el punto de vista ecocardiográfico, que lo más importante que estos criterios refieren es la diferencia entre el grosor o el porcentaje de lo compactado en relación a lo no compacto. Y eso se popularizó como un número de 2. Cuando esto superaba los 2, se interpretaba que esto era un ventrículo no compactado. ¿Qué es lo que no teníamos en cuenta en referencia a esto? Dos puntos importantes. Primero, que los criterios no fueron descritos en las mismas imágenes, sino que unos estaban tomando en eje corto, otros en eje largo y otros en 4 cámaras, pero también eso se contemplaba en momentos diferentes del ciclo cardíaco. Chin en diástole, Jenny en sístole y Stolberger en diástole también. Entonces, y el otro punto importante de esto, que por ahí no leemos las letras chiquitas muchas veces cuando esto se populariza, es que el número de casos que estas personas utilizaron para hacer este tipo de variables o determinar este tipo de variables es, en el mejor de los casos, cercana a 30. Pero en algunos casos incluso se tomó únicamente 9 o 7 casos como para describir estas variables diagnósticas. ¿Y esto qué nos lleva? Nos llevaba en ese momento, Miguel, sobre todo, se acordarán cerca del 2000 que encontrábamos casos como estos en déficit de la función ventricular, ventrículos dilatados con este trastorno de no compactación o hipertrabeculación que se extendía mucho más allá del ápex o de los segmentos más distales. Cuando lo veíamos con zoom, veíamos que justamente las trabéculas, los recesos y el Doppler que venía desde la cavidad, y hacíamos el diagnóstico. Pero esto, la realidad es cuando uno se lo trasladaba a un contexto general, los criterios eran tan pocos específicos que generaban dos errores. Primero, la falta de diagnósticos, y segundo, un diagnóstico absolutamente tardío. ¿Y esto por qué? Porque cada uno usaba un criterio diferente de acuerdo a lo que considerábamos, y fíjense, por ejemplo, en este caso, tomando los mismos pacientes, 23% cumplían algunos de los criterios, 78%, por ejemplo, cumplían el de Chin, 63% el de Jenny, y solo 53%
10% del de Stolberger. Y por lo tanto, esto que nos llevaba a que en esta misma población la prevalencia o el diagnóstico del no compacto fuera de muy poco a mucho más de los casos. Pero esto no tan solo así, sino que aún utilizando los mismos criterios, cuando esta población se la hacía evaluar por diferentes observadores, fíjense que el porcentaje de concordancia de estos iba desde tan bajo como el 60% a un poco mejor del 80%. ¿Pero qué quiero decir con esto? En el mejor de los casos había 20% de discordancia, en el peor de los casos cerca de un 40% de discordancia entre que si esto se trataba o no de un miocardio no compacto. Y esto también lo pudo ver Ricardo Rondero en ese mismo trabajo. Fíjense que únicamente utilizando la relación de lo compacto con lo no compacto y poniendo un punto de corte un poco más alto de 2.5, la concordancia de eso es de 0.6. O sea que había un 40% de los pacientes que se perdían del diagnóstico. ¿Y cuándo se alcanzaba una mejor probabilidad diagnóstica? Cuando yo utilizaba mucho más de un solo parámetro, que era la no compactación versus lo compactado. A esto, para sumarle más problemas, lo que se empezó a ver con el tiempo y lo que se describió ya en el 2016 es que el no compacto no siempre estaba asociado únicamente a miocardiopatías dilatadas, sino que también se podía ser parte de otros escenarios como las hipertróficas, como las restrictivas, que podía expresar compromiso biventricular, que se asociaba a otro tipo de cardiopatías como las cardiopatías congénitas. Entonces, ahí empezamos, y también Miguel se debe acordar de que en ese momento, alrededor del 2000, encontrábamos, por lo menos en mi servicio, cerca de 2 o 3 no compactos prácticamente por semana. Era la epidemia del no compacto. Y esto es un trabajo recientemente presentado en el europeo, ahora hace pocos meses en Ámsterdam. Fíjense cómo existe una superposición tanto genética como fenotípica del no compacto con otros tipos de miocardiopatías. Entonces, ¿qué empezamos a ver también? Que, bueno, más allá de estos escenarios patológicos de aparición del no compacto, el no trabeculado, empezábamos a encontrar estos mismos patrones fenotípicos en otras poblaciones que no eran enfermos. Y lo primero que llamó la atención fue la aparición de este tipo de manifestación en pacientes que eran deportistas, con una población no baja, cercana al 20% de los pacientes que podían expresar este tipo de patrón fenotípico. Pero cuando esos pacientes, aún si los clasificábamos de acuerdo a la raza y de acuerdo a la fracción de eyección, incluso estos valores de no compactación eran mucho mayores. Entonces ahí empezó a plantearse si esto realmente era una manifestación de una enfermedad o podría haber algunos escenarios que representen un epifenómeno o una manifestación fenotípica y no sean del todo patológicos. De hecho, este es un trabajo, por ejemplo, mucho más reciente, donde lo que se evaluó es justamente qué es lo que pasaba con el strain en estos pacientes, para tratar de ver si realmente la no compactación tiene una expresión de trastorno de funcionalidad o no. Y lo que pudieron ver acá es que ustedes fíjense acá, los números por ahí son medio chiquititos, pero el gráfico es fácil de entender. Los pacientes que tenían no compacto versus los que no tenían no compacto expresan un strain prácticamente igual, con lo cual lo que nos está manifestando esto es que en realidad no tendrían un compromiso funcional aún aquellos pacientes que tienen un cambio estructural mucho mayor o manifiesto. Y esto se complejizó mucho más cuando se empezaron a observar en otras situaciones hemodinámicas, como puede ser una embarazada. En este trabajo lo que se encontró es que prácticamente un cuarto de la población de 102 mujeres estudiadas simplemente por estar embarazadas, expresaban datos positivos para el diagnóstico de no compacto, pero misteriosamente, si uno quiere, o afortunadamente, a los 24 meses, a los 2 años, más del 70% de estas personas tenían un ventrículo absolutamente normal. Entonces, ¿qué es lo que se pudo ver o qué es lo que estoy mostrando hasta ahora? Que esta expresión del no compacto que inicialmente se asociaba a disfunción ventricular, que inicialmente se asociaba a miocardiopatías dilatadas, se podían observar en otros escenarios patológicos como no patológicos. Pero para sumarle más conflicto a esto, comenzó a aparecer un concepto que se llama el
fenómeno de ondulante o el fenotipo ondulante. ¿Qué implicaba esto? Pacientes que expresaban en algún momento miocardiopatías dilatadas con hipertrabeculación, después se transformaban en hipertróficas, después desaparecía la trabeculación, volvía a aparecer la trabeculación en un seguimiento diferenciado. Entonces, uno ya ahí, la confusión es tan grande que uno dice, ¿cómo puede ser que un proceso de compactación, algo que debería expresar un trastorno estructural, pueda tener una reversión de lo normal a lo anormal, y más aún confunde cuando eso no está expresado en un trastorno funcional? Pero de nuevo, si todo esto asumimos que pueden ser algunas publicaciones y errores de publicación, veamos qué es lo que va pasando clínicamente. Bueno, inicialmente, así como se diagnosticó como que era algo muy malo, se diagnosticó que estos pacientes tenían una alta prevalencia de tener insuficiencia cardíaca, de tener eventos arrítmicos y de tener eventos embólicos. Entonces era una enfermedad mala de diagnosticar. De hecho, la mayoría de las publicaciones y los metaanálisis asociaban en ese contexto a la presencia de más del 50% de pacientes con insuficiencia cardíaca. Este era el dato más constante en todas las publicaciones, pero en referencia a las otras variables, como es la presencia de arritmias, como las presencias de stroke o las presencias de trombos intraventriculares o embolismo pulmonar, la realidad es que eso mostraba estadísticas, prevalencias absolutamente diferentes en los diferentes grupos que se iban evaluando. Y lo que sí empezaba a llamar la atención es que aquellos pacientes que no expresaban clínica de disfunción ventricular, también la tasa de eventos era mucho menor o inferior a aquellos que tenían disfunción. Entonces la pregunta comenzó a surgir es, ¿realmente la expresión de este tipo de variables clínicas tiene que ver con la presencia del fenotipo de no compacto o con otros elementos? Y esto lo podemos ejemplificar en estos trabajos, en donde ustedes fíjense que la tasa de embolia no está relacionada en gran manera con la presencia del trabeculado, sino que está relacionada con el grado de disfunción ventricular. Y lo mismo pasó en este trabajo, la presencia de tromboembolismo tiene asociación con la disfunción ventricular, porque esos pacientes también tienen mayor arritmia, también tienen mayor presencia de fibrilación auricular, y por lo tanto ese grupo de pacientes también mostraba una prevalencia de embolismo mayor. Y de nuevo, trasladándonos también a los otros grupos de pacientes que expresaban arritmias o eventos cardiovasculares de otro tipo o necesidad de trasplante, también se daba el mismo escenario. Esos escenarios eran mucho más prevalentes cuando estaba presente la disfunción ventricular y no el solo hecho de la presencia del no compacto. Un minuto, Aldo, por favor. Con respecto al pronóstico, pasaba exactamente lo mismo, o sea, se interpretaba que esto era una enfermedad de mal pronóstico, pero la realidad es que eso fue totalmente discutido, y cuando ustedes ven, por ejemplo, metaanálisis que comparan pacientes con miocardiopatías dilatadas, la probabilidad de eventos y de muertes es exactamente la misma si comparamos pacientes que tienen igual función ventricular o igual disfunción ventricular. Y para sumarle un factor más de discusión, fíjense que hay más de un 60 o cercano a un 60% de pacientes que expresan una mejoría de evolución. ¿Y esto a qué nos lleva? Nos lleva incluso a publicaciones que desde mi punto de vista son totalmente erróneas. Por ejemplo, este es un trabajo publicado en Life hace muy poquito, en donde un paciente le detectan no compacto, NT-proBNP elevado, fracción de eyección disminuida, le colocan las medicaciones que hoy están, digamos, totalmente admitidas para pacientes con insuficiencia cardíaca, y lo que ven al cabo de un año es que mejora el BNP, que aumenta la fracción de eyección, que desaparece parte del trabeculado. Y ellos interpretan como que esto es un paciente que lo curaron. Y en realidad la pregunta es, ¿este realmente es un paciente curado o es un paciente que expresó fenotípicamente una expresión de un epifenómeno diferente de acuerdo a las cargas que manejó ese ventrículo? Entonces, tenemos que tener en cuidado en que esto no nos lleve ese error a un traslado. Un ejemplo que clarifica también todo esto es el estudio MESA. El estudio MESA es un estudio que se llevó a cabo en 9.500 pacientes, perdón, 9.5 años de seguimiento, y lo que vio es si la carga de no compacto tenía relación con la función ventricular, tenía relación con los eventos que estaban asociados a esta patología. Y lo que se pudo ver que en ninguno de los casos esto tenía una correlación o una significancia estadística, es decir, que el monto de trabeculado no era un determinante del mal pronóstico
pronóstico en estos pacientes. Hay otros trabajos como este, por ejemplo, que es el PRISMA también, que es un poco más reciente, y acá de nuevo, ¿qué se interpreta que tiene relación con el mal pronóstico de estos pacientes? La peor clase funcional, el peor BNP, pero fundamentalmente la caída de la fracción de eyección. Y de nuevo, digamos, para reforzar un poco este concepto, este también es un trabajo súper conocido, ultra conocido, donde si estudiamos la prevalencia de eventos en pacientes con miocardiopatía dilatada versus no compactos, no hay gran diferencia significativa. Ahora, cuando estos mismos pacientes yo los discrimino de acuerdo a la fracción de eyección, por supuesto que las curvas se diferencian, pero esto es exactamente lo mismo que pasa en cualquier paciente con miocardiopatía dilatada, tengan o no tengan esta expresión de manifestación del no trabeculado. Y esto es lo mismo, o parte de lo mismo, cuanto mayor BNP tengo, cuando mayor compromiso del ventrículo derecho tengo, o cuando mayor cantidad de fibrosis yo pueda identificar en la resonancia, peor el pronóstico. La pregunta es si es el no compacto o es la disfunción ventricular. Y esto también tiene que ver con este trabajo, que también es bastante reciente, que es lo que habla de cuánto es el compromiso del ventrículo derecho y cómo el compromiso del ventrículo derecho se asocia a peor evolución de estos pacientes. Pero lo más interesante de esto es que estos ventrículos derechos no tienen ninguna manifestación de no compacto. Entonces, mi pregunta es, ¿esto realmente tiene que ver con el no compacto o tiene que ver con la disfunción del ventrículo izquierdo? Y como todos sabemos, esa disfunción del ventrículo izquierdo también tiene su impacto a nivel del ventrículo derecho, y en realidad cuando pacientes más enfermos, más compromiso biventricular, peor pronóstico, por supuesto, como en todos los escenarios. Entonces, de alguna manera, para ir concluyendo, tenemos una enfermedad que tiene una cara genómica que no es clara, una manifestación fenotípica que no es clara, un comportamiento clínico que no es claro, y por lo tanto esto nos genera más dudas que enfermedades, que certezas, perdón, y acá deberíamos definir si realmente una miocardiopatía, si existe este concepto, siempre lo debemos asociar a algo patológico, puede ser más un elemento, un remodelado fisiológico o hemodinámico, y si realmente debería ser considerado una miocardiopatía. Y algo ya lo adelantó Roberto, estas son las clasificaciones más antiguas de la miocardiopatías, pero a partir de este año, como pueden ver en estas guías, el fenotipo del no compacto desapareció dentro de los fenotipos que se consideran miocardiopáticos. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a estos expertos, se considera que no cumple con los criterios para ser considerado una miocardiopatía. Probablemente a mí siempre me gusta mostrar algunas perspectivas futuras, el uso de machine learning, de inteligencia artificial, permite optimizar esto. ¿Por qué? Porque la conjunción de varios elementos es lo que nos puede asumir un diagnóstico mejor y también establecer un pronóstico. Y volviendo un poco a Macbeth, verán que soy un poco fanático del tema, hay una frase dentro de este mismo libro que dice: es menor un peligro real que un horror imaginario. Y esto creo que es un poco lo que marca también un poco la evolución médica. Entonces, cuando se describe algo, no hay que creer absolutamente en todo si yo realmente en mi práctica no puedo evidenciar todo eso. Entonces, para concluir estos 5 puntos, desde mi punto de vista y de acuerdo a las últimas publicaciones, el ventrículo compacto no es considerado una miocardiopatía per se, puede ser una expresión fisiológica, o sea, no tenemos que asociarlo normalmente a un contexto patológico, y la diferencia entre si esto es patológico o fisiológico requiere de un análisis complejo que no, más allá de las multiimágenes, también de la multievaluación del paciente y probablemente de la discusión en equipo. Por lo tanto, el tratamiento no es un tratamiento que esté totalmente guiado a este tipo de patología, sino que hoy el tratamiento está basado en las otras características del paciente o todo lo que pueda expresar el paciente o sus patologías asociadas, en la mayoría de los casos lo asociado al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Muchas Así gracias, que Aldo. muchas gracias. Muchas gracias, Aldo. Fantástico. Sin pausa y con algo de prisa, a ver si Juan Manuel puede ir compartiendo. Realmente fantástico el desarrollo del análisis, es para escucharlo toda la hora. Pero bueno, tenemos que tratar de ser respetuosos un poco con el programa y dar todas las opciones, no solamente la de imágenes, que sin duda que cada vez más están integradas a la clínica. Así que adelante, Juan Manuel. También quiero Bueno, agradecerte la participación y que nos dedicaras tiempo. Así que sin más presentación, muchas gracias. bueno, muchas gracias. ¿Se Entonces, escucha bien, Roberto? ¿Se ve bien?
Te escucho perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad que excelente la presentación de Aldo. Y bueno, un poco la idea es, como bien dijeron, es si realmente es un enigma clínico o realmente cómo definir esta patología que es tan interesante. Yo aquí puse dos figuras importantes. Una a la izquierda de la pantalla, el doctor Pignatelli, que es un cordobés que está en el Texas Children, y a la derecha el doctor Stephen Petersen. Ambos son dos aférreos colegas e investigadores intensivos sobre justamente esta patología. Ahí estamos, no tengo conflicto de interés. La idea es tocar varios ítems. Uno es revisar la embriología y la literatura, los métodos de imagen, sobre todo haciendo hincapié en este método de imagen como es la resonancia magnética cardíaca, en el diagnóstico, la valoración y el pronóstico de esta patología, la asociación con otras miocardiopatías, como bien dijo Aldo, y un mensaje final. Esto es interesante, obviamente. Hace años, en 1926, se comenzó diciendo, bueno, esto es un patrón esponjoso embrionario del ventrículo izquierdo. Después se pasó al concepto de anomalía sinusal del ventrículo izquierdo, se habló de la no compactación en el 1990, al miocardio no compactado del ventrículo izquierdo, y hoy en día, en el 2023, debemos desterrar todo tipo de concepto y empezar a hablar de trabeculación o hipertrabeculación excesiva del ventrículo izquierdo. Ya Aldo lo dijo muy bien, recuerden ustedes que se está desestimando esto de pensar de que embriológicamente ya había una alteración de más. Recuerden que la evidencia actual muestra que la extensión del miocardio trabeculado frente al compactado en el adulto está determinada por un crecimiento diferencial. Eso es alométrico, o sea, cada capa del miocardio crece en forma independiente. Debido a que el miocardio trabeculado no se fusiona para formar la pared miocárdica compactada, el término de BI no compactado es inexacto, y esto debe desaconsejar su uso. Esto es muy interesante. Observen ustedes que una pieza obviamente anatómica donde vemos una hipertrabeculación del ventrículo izquierdo. Pero esto es aún más interesante. Todas las cavidades ventriculares están trabeculadas. La cavidad atrial derecha, 80% trabeculación, el atrio izquierdo un 10%, el ventrículo derecho un 45% trabeculaciones. Eso lo define como, cuando uno hace la descripción del sistema secuencial, uno da las características del ventrículo derecho porque es un ventrículo con pared más adelgazada e hipertrabeculado, y el ventrículo izquierdo un 15%. También se habló mucho sobre los estudios de corte, se habló sobre el estudio MESA. Observen ustedes, en un seguimiento de 9.5 años, casi el 20% de los participantes de esta corte poblacional presentaba una hipertrabeculación, y a su vez numerosos papers también nos hablaban de que la actividad física excesiva se asociaba a una mayor prevalencia de este fenotipo del ventrículo izquierdo no compactado. Y la gran pregunta es, como bien dijo Aldo, ¿es el músculo trabeculado tan fuerte funcionalmente como el compactado? Y esto, algo habló también el doctor Prado. Fíjense cómo es el desarrollo de las diferentes capas. En verdad, la proliferación de la capa compacta es independiente de la no compactada. Entonces, desterremos el concepto del desarrollo embriológico. Hay un crecimiento, fíjense, las líneas, los puntos azules y verdes, de la compactación y la no compactación en forma conjunta. También mostró esta diapositiva, hay 3 o 4 diapositivas semejantes, y esto es interesante. Cuando uno compara el miocardio trabeculado del compactado o del no trabeculado, en cuanto a la función sistólica es la misma, no hay diferencia estadísticamente significativa. Observen ustedes en cuanto a la función, en cuanto a la nutrición, o sea, son estructuras muy vascularizadas, y ni que hablar en cuanto a la producción y la capacidad del desarrollo del ATP. O sea que en verdad la trabeculación y la no trabeculación aparentemente son semejantes en cuanto a función. En cuanto a la epidemiología, muy bien lo dijo Aldo, yo no voy a hablar un poco de la prevalencia, ya lo dijo Aldo. Recuerden las diferencias significativas, sobre todo en la población pediátrica, pero esto es algo muy interesante. Fíjense en esta corte tan interesante, donde se estudió a pacientes en los cuales se sospechaba miocardio no compactado, donde la resonancia, a diferencia del ecocardiograma, detectaba 11.5 veces más casos de hipertrabeculación en relación al ecocardiograma. Entonces, la idea era, bueno, realmente cuando se hablaba sobre la prevalencia habría que ver si realmente uno no estaba infraestimando, debido a que por ahí muchas veces el ecocardiograma no detectaba tanta trabeculación como lo está haciendo hoy en día la resonancia. Existen numerosos criterios. Nosotros por resonancia tenemos diferentes criterios según diferentes autores. Están los criterios de Petersen, los criterios de Jenny, los criterios de Grothoff. Yo no me voy a poner a hablar de cada uno porque ya vamos a hablar en verdad, y van a ver ustedes también, que esto es una descripción fenotípica, y a esto hay que asociarle, ya vamos a ver, otras comorbilidades.
Y lo más interesante aún, fíjense ustedes el número de sujetos que se estudió cuando se definió por criterios el ventrículo izquierdo no compactado. Los criterios de Jenny por ecocardiografía, la cantidad de sujetos estudiados fueron 34. O sea, le pusieron un nombre y apellido a una patología solo con 34 pacientes en los cuales se demostró una compactación. En los criterios de Petersen, 7 pacientes. Jacquier, 16 pacientes. O sea, realmente uno está bien, uno está definiendo morfológica o fenotípicamente una miocardiopatía, pero no nos debemos quedar solo con ese concepto. Por supuesto que si uno estudia con un método de mejor resolución temporoespacial, la sensibilidad y sobre todo la especificidad al momento del diagnóstico es mucho mayor. Entonces, fíjense ustedes, como se ha comentado, ninguno de estos criterios incluía parámetros funcionales, sobre todo como son el tamaño del ventrículo izquierdo, la función sistólica o la presencia de realce tardío o no. Entonces, ojo con el tema del pronóstico, el resultado de ello probablemente ha llevado a un sobrediagnóstico de estos casos de miocardiopatía no compactada, incluso en pacientes asintomáticos, donde la enfermedad cardiovascular no estaba establecida. Dijimos que en el estudio MESA, el 20% de los pacientes cumplían con al menos un criterio de miocardio no compactado. Bueno, y eso me parece que es interesante. Recuerden que los criterios diagnósticos de por sí no tuvieron valor pronóstico, más allá, como bien dijo el doctor Prado, más allá de la fracción de eyección y la presencia o no de realce, que ahora vamos a ver. Además, la hipertraveculación, sobre todo en el contexto de una miocardiopatía fenotípicamente dilatada, no isquémica, no se ha relacionado con un peor pronóstico. Y todos estos datos contradictorios, fíjense ustedes que han llevado a diferentes autores a preguntarse si realmente la no compactación es una miocardiopatía real o simplemente es un rasgo fenotípico o morfológica. Obviamente esto ha llevado a algunos algoritmos que combinan entonces qué pasa con la hipertraveculación, la fracción de eyección, qué pasa con la hipertraveculación y la presencia o no de realce tardío, antecedentes familiares y hoy en día muy en boga las pruebas genéticas para diferenciar los diferentes tipos de hipertraveculación en cuanto al rasgo fenotipo. Y esto es lo fundamental. Observen ustedes, yo me basé mucho y esto se habla, este es un paper publicado ahora en el JACC del 2023, donde obviamente el autor principal, el doctor Petersen, acompañado, como estoy mostrando, por el doctor Pignatelli también, bueno, pone en evidencia muchos cambios. Y esto el doctor Prado lo comentó. Observen ustedes, desterremos el concepto de no compactación del ventrículo izquierdo, comencemos a hablar de un concepto de hipertraveculación o excesiva traveculación, en contexto, por ejemplo, de variantes normales como son obviamente, respuestas a incrementos de precarga, como pueden ser el embarazo o la actividad física, o en niños y en neonatos, obviamente hay menores datos en la bibliografía, pero debemos considerar que se asocian a enfermedades neuromusculares, genéticas y de etiología metabólica. Entonces, existen, por supuesto, determinantes y asociaciones a esta hipertraveculación: la genética, las enfermedades neuromusculares, el embarazo, el ejercicio, desórdenes hematológicos y desórdenes renales. Y esto es muy importante. Fíjense ustedes, este es un caso de una paciente que recibimos 30 años con aumento de traveculación del ventrículo izquierdo y derecho. No encontraban bien, les resultaba difícil ver la implantación de la tricúspide. Y si ustedes se ponen a observar en el 4 cámaras, lo que están viendo aquí es la implantación de la tricúspide. Obviamente el plano, a nivel del surco auriculoventricular, el plano de la tricúspide siempre es más bajo a la mitral y estaría a este nivel. En este caso, fíjense ustedes el adosamiento de la valva septal y la gran predominancia de la valva anterior, generando obviamente este síndrome, que es el síndrome de Epstein, acompañado de CIA, hipertraveculación. No solo del ventrículo derecho, observen que tiene traveculación el ventrículo izquierdo, pero lo predominante, y ya vamos a ver, es que este paciente tenía realce tardío, y ahora vamos a ver y marcar justamente qué valor pronóstico tiene en el contexto de una hipertraveculación la presencia o no de realce tardío. Muy bien lo dijo el doctor Prado, recuerden ustedes entonces todas aquellas situaciones fisiológicas que llevan al aumento de la precarga, como puede ser el epifenómeno de la actividad física y del embarazo, pueden llevar obviamente a la hipertraveculación del ventrículo izquierdo. Recordando obviamente que los deportistas o los atletas hay un 15 o un 20% de incremento de espesores parietales y hay un incremento también en el tamaño de las cavidades. Fíjense, entre un 6 a un 10% de incremento de cavidades izquierdas, eso puede llevar a la hipertraveculación, y un 40 al 50% de aumento de masa y un 10 a un 14% de incremento también de la cavidad ventricular derecha del deportista.
Obviamente que debemos pensar que esta hipertrabeculación en el contexto de un deportista puede ser un fenotipo reversible, o sea, un epifenómeno morfológico. Obviamente está en relación a la alta demanda de precarga. Si ustedes se ponen a ver en el esquema de abajo, cuanto mayor es la intensidad física a la cual se sobrepone el deportista, mayor es la predisposición a tener una expresión fenotípica de hipertrabeculación. Entonces, bueno, mostrarle también, este es un caso que hicimos, son todos casos nuestros, si ustedes se ponen a ver, lo hicimos en la institución aquí en Rosario. Esto fue hecho, por ejemplo, en el 2009, un paciente ultramaratonista de 33 años que le hicieron el diagnóstico de ventrículo izquierdo no compactado, le hicieron parar el deporte, le dijeron que no podía seguir, pero este paciente tenía buena función ventricular, un BI hipertrabeculado, pero no tenía realce tardío. Ya vamos a ver cuáles son los marcadores pronósticos de esto. Entonces, otra de las determinantes de asociaciones, dijimos, de esta hipertrabeculación es el embarazo. Obviamente también en relación al aumento de la precarga. Esto también es reversible, fíjense, hay una resolución a las 12 semanas posteriores al parto y tiene una variabilidad obviamente a la regresión de la capa trabecular. Ya se habló, y muy bien lo dijo el doctor Prado, recuerden ustedes que existe un solapamiento entre los diferentes tipos de hipertrabeculación y cardiomiopatía. Obviamente se han propuesto, como decimos acá, varios parámetros de diagnóstico por imágenes, pero no existen criterios estandarizados, sino que los diagnósticos o los distintos criterios son contradictorios y solo se fijan en rasgos morfológicos, como dijimos. O sea que los criterios diagnósticos actuales se basan solo en estos hallazgos de hipertrabeculación con una baja especificidad para identificar los casos de miocardiopatía. Y acá estamos hablando más sobre todo del rol del ecocardiograma. O sea que el tratamiento del miocardio no compactado también fue y es heterogéneo. Y no existe, porque hoy en día no existen guías prácticas, digamos, clínicas específicas. O sea que la insuficiencia cardíaca, las arritmias ventriculares y la embolia aparentemente son las complicaciones cardiovasculares más frecuentes y ya lo vamos a ver. Otro paciente, entonces dijimos que estas hipertrabeculaciones muchas veces se asocian, se solapan a cardiomiopatías. Este era un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, queda claro, fíjense lo que es el septum, miren lo que es la pared anterior y observen la trabeculación tanto apical como la pared libre del ventrículo izquierdo, el eje corto, y observen ustedes, nosotros cuantificamos a través de la secuencia 3D la cantidad y el monto de fibrosis, que es una variable de mal pronóstico, obviamente la calculadora de riesgo. Este es un paciente que también, asociada entonces a miocardiopatía hipertrófica, tenía un ventrículo izquierdo hipertrabeculado. Y esto, miren qué interesante, esto lo hice hoy. Fíjense, la hora fue hecho hoy a las 2:15 de la tarde, la fecha 3 de octubre del 2023, qué interesante, tenía que hablar justo de esta patología. Esta es una mujer joven de 34 años que fue derivada por sospecha de miocardiopatía hipertrófica y aumento de trabeculación. Miren lo que es la pared anterior del tercio basal, miren lo que es la pared anteroseptal del tercio basal, miren lo que son estas imágenes, estos son criptas, observen ustedes la gran trabeculación y la presencia de criptas, miren la gran trabeculación de la pared anterior, o sea que esto es fenotípicamente una miocardiopatía, una cardiomiopatía hipertrófica, pero con, obviamente, sobreagregado una hipertrabeculación, y el valor pronóstico lo va a determinar justamente a través de estas secuencias de mapeo, secuencias T1 mapping, o las secuencias de realce tardío, la presencia o no de realce, y ya vamos a ver. Otra paciente de sexo femenino, interesantísimo, no solo miocardiopatía hipertrófica del ventrículo izquierdo, sino que observen ustedes que hay un compromiso del ápex del ventrículo derecho, y miren ustedes la gran cantidad de fibrosis, o sea, que el pronóstico no lo va a marcar la hipertrabeculación en esta paciente desde ya, ¿no? Lo va a marcar obviamente los estesores parietales y otras variables de mal pronóstico. Existen determinantes y asociaciones en la trabeculación excesiva y estos fenómenos genéticos, ya lo habló Aldo, fíjense ustedes, existen variantes como los truncamientos en el gen de la miosina y la tropomiosina, así como otros genes que se correlacionan a mayor riesgo o mayores eventos adversos. Estimados colegas, ante pacientes con miocardiopatías dilatadas o hipertróficas en contexto de hipertrabeculación, deberíamos también investigar la causa genética, es una recomendación 2, nivel de evidencia B. Este también es un caso interesante, siguiendo con, dijimos que los desórdenes neuromusculares o las asociaciones con cardiopatías congénitas son frecuentes. Fíjense ustedes, este es un paciente que hicimos en el Hospital Noti de Mendoza, 1 año de vida, una miocardiopatía dilatada, asociada obviamente a una insuficiencia mitral de grado severo. Este niño con una miocardiopatía dilatada e hipertrabeculación del ventrículo izquierdo, por supuesto, fue a trasplante. Cuando se hizo el análisis de la pieza anatómica, fíjense ustedes lo que se obtuvo. Este niño tenía un trastorno genético ligado al cromosoma X, causado por una mutación del gen
que era la tafacina, y en verdad era el síndrome de Barr, que es una miocardiopatía dilatada con neutropenia y acidura. Otro caso interesante. Los diagnósticos no solo lo hacemos por resonancia, esto es tomografía, fíjense, porque esta era una paciente joven también de 43 años, hipertraveculación, aneurisma apical, pero con antecedentes familiares, recuerden todo, entonces, digamos, el perfil genético, lo importante que es al estudiar estos pacientes. Este paciente obviamente tenía hipertraveculación, no solo del ventrículo izquierdo, sino también del ventrículo derecho. Miren ustedes las grandes traveculaciones, el gran adelgazamiento apical, y esto es justamente ver el realce tardío, pero a través de tomografía. También lo podemos valorar y cuantificar el volumen extracelular como marcador pronóstico. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo como historia natural de esta cardiomiopatía en el contexto de la traveculación? Obviamente que la disfunción del ventrículo izquierdo es el principal predictor de resultados adversos, ya lo comentó el doctor Prado. Entonces la mortalidad, y eso está claro. Entonces, hipertraveculación del ventrículo izquierdo, mala función ventricular, mal pronóstico. Entonces volvemos a lo mismo. Cardiomiopatía o ventrículo izquierdo hipertraveculado, presencia de realce tardío y probablemente tenga mayores riesgos también de eventos cardiovasculares. ¿Y qué tenemos que saber? Que la extensión de la traveculación no influyó en la supervivencia libre de eventos. Entonces, encontrar realmente en casos aislados hipertraveculación con buena función ventricular deberíamos tener buenos pronósticos. Esto lo mostró muy bien Aldo. Recuerden entonces, pacientes con hipertraveculación del ventrículo izquierdo, mala función ventricular, febre deprimida, mal pronóstico. Pacientes con hipertraveculación del ventrículo izquierdo, buena función ventricular y muy baja realmente la cantidad de eventos a 5 años. Eso tiene que quedar claro. En cuanto a la presencia de arritmias, fíjense ustedes, y al tipo de arritmias, las arritmias supraventriculares, más precisamente la fibrilación auricular, tiene una prevalencia de un 18% en pacientes con hipertraveculación del ventrículo izquierdo. Todo de lo mismo, parte de lo mismo. Recuerden ustedes que la resonancia tiene la característica justamente de poder caracterizar tisularmente. Entonces, no solo vemos fenotípicamente el tipo de miocardiopatía, sino que también podemos caracterizar si hay presencia de realce tardío o no. Hipertraveculación, realce tardío, mal pronóstico. Realce tardío y función sistólica deprimida, peor pronóstico. El riesgo de eventos clínicos entonces no difiere en la población general en pacientes con función ventricular preservada y ausencia de realce tardío, independientemente del defecto de compactación. Volvemos a lo mismo. Ventrículo izquierdo hipertraveculado, con buena función ventricular y sin presencia de realce, deberíamos tener buen pronóstico. O sea, las características fenotípicas de la traveculación excesiva no tienen relevancia pronóstica, independientemente de individuos por los demás sanos. Y en pacientes con traveculación excesiva asociada a una cardiomiopatía conocida, ojo, porque realmente aumenta el riesgo de eventos y sobre todo de eventos mayores. Entonces, un poco ¿qué es lo que recomendamos en cuanto a la evaluación diagnóstica para excluir a estos pacientes con un rasgo fenotípico simple y aquellos con otras miocardiopatías? Entonces, en un contexto de un paciente con hipertraveculación, podemos tener justamente una hipertraveculación adquirida, vamos a llamarle. Entonces dijimos que aquellos fenómenos Sí, aquellos fenómenos justamente de aumento de precarga, como es el embarazo, el deporte y la anemia, pueden tener hipertraveculación y al igual que en aquellos casos donde la fracción de eyección está preservada, pueden ser casos reversibles. Prestemos atención, hipertraveculación, fracción de eyección deprimida, estudiemos la genética y ojo con la hipertraveculación y la cardiopatía congénita, las miocardiopatías y las enfermedades obviamente neuromusculares. Bueno, en cuanto al tratamiento, está claro, insuficiencia cardíaca. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace frente a taquicardia ventricular? En contexto, obviamente, realce tardío, sabiendo que es donde se generan los mecanismos de reentrada y, obviamente, la anticoagulación. Entonces, podemos decir que la traveculación excesiva diagnosticada, según los criterios actuales, pueden estar presentes como una variante normal, eso está claro, o como una respuesta a condiciones de precarga. Eso revierte buen pronóstico. En adultos, los cuales se encuentran inicialmente traveculación excesiva con función y morfología miocárdica normal, el tratamiento va a estar determinado por otros síntomas cardiovasculares. Recordemos que en adultos diagnosticados con miocardiopatía hipertrófica, fenotípicamente hipertroficado dilatada, donde también hay traveculación excesiva, ojo, no se ha demostrado que la extensión de dicha traveculación ventricular altere el tratamiento a nivel pronóstico, siempre y cuando, obviamente, se encuentre en forma aislada. Y en bebés y niños se recomienda precaución, porque obviamente tenemos muy pocos datos y el pronóstico de esto no se conoce mucho, pero puede ser apropiado la evaluación clínica para detectar, acuérdense ustedes, enfermedades neuromusculares o cardiopatías congénitas asociadas. Así que sin más, les quería agradecer y bueno, quedamos atentos a las preguntas. Dale, muchas gracias, Juan Manuel. Realmente esa fue una mesaza, esa la de la foto. Vamos adelante sin
sin pausa, como dijimos hace un rato, a abrir al panel, comentarios y preguntas. Miguel Tibaldi, Santiago Vigo, no sé si está Jorge Paulazo por allí, Camila Moreira. Aprovechemos estos 10 minutos para preguntar o inquietudes. Miguel. Sí, bueno, para romper el hielo. Primero, felicitarlo, excelente las dos presentaciones, la verdad que han puesto una puesta al día increíble. Eh, a ver, en una enfermedad donde hay un overlapping genético, clínico e imagenológico, y donde además lo podemos encontrar en situaciones fisiológicas como embarazo, deportistas, en un solapamiento con la miocardiopatía hipertrófica, y además que es cambiante, y esto tomo unos segundos para hacer honor, la verdad, a un colega nuestro y argentino que es Raúl Caire, que cuando él planteó las formas oscilantes, yo pensé que mi amigo estaba, la verdad que no le creí mucho, pero está demostrado ya que hay formas cambiantes, bien lo demostró Aldo y también Juan, que pasan de no compactado a compactarse, a volverse a no compactar. Y teniendo en cuenta que las capas crecen individualmente, la pregunta concreta es, a ver, si encontrar una hipertrabeculación, la mayoría de las veces me parece que es un convidado de piedra dentro de otra patología mucho más compleja que en ese momento no sabemos definir. La pregunta sería, ¿qué opinan en el caso? Para el caso que me parece que por ahí la mayoría de las veces esta hipertrabeculación es un hallazgo dentro de una patología probablemente un poco más compleja o que no. Y si realmente esa hipertrabeculación, vuelvo a repetir, es un convidado de piedra o es el factotum del pronóstico del paciente, y qué haríamos ante el primer hallazgo. O sea, son dos preguntas. El primer hallazgo, o sea, yo veo algo, una hipertrabeculación, ¿debería seguirlo en el tiempo a pesar de tener criterio de no compactación para ver qué pasa? ¿O estoy autorizado para decir, bueno, tiene una hipertrabeculación y cuál es el pronóstico? Bueno, un minuto para Aldo y Juan, si quieren responder, comentar. Sí, digamos, sí, es compleja la pregunta, digamos, porque ya el escenario es complejo, pero yo creo que, digamos, lo resumiría esto, que todo depende en qué contexto o en qué escenario esté presente eso. Digamos, yo creo que el hecho solo de una no compactación, una hipertrabeculación exagerada, como tratamos de mostrar, creo que Juan Manuel y yo, eso no tiene un impacto pronóstico, pero sí tiene un sitio, digamos, de una manera de alarma, de decir, bueno, yo encuentro esto, tengo que buscar más cosas. Y en ese punto me parece que tanto una evaluación más precisa de la fracción de eyección, y en ese caso por ahí los ecos nos podemos equivocar un poco más, y entonces la resonancia nos puede aportar más datos sobre eso, y como dijo Juan Manuel, el hecho de encontrar o no fibrosis, para tratar de asociarle otros marcadores que sí son del mal pronóstico y que nos puedan poner alerta. Pero de nuevo, creo que hay que contextualizarlo, esa misma expresión fenotípica en una embarazada, en un deportista, en un miocardiopatía dilatada, en una hipertrófica, todos son escenarios absolutamente distintos, y creo que ese es un poco el desafío. Pero no me parece que lo que sí es, desde mi punto de vista, no tener miedo al no compacto en sí, digamos. Si yo veo una no compactación, una trabeculación, fracción de eyección normal, un paciente normal, deportista, resonancia normal, función ventricular normal, cero fibrosis, creo que hay evidencia suficiente como para uno quedarse tranquilo. Gracias, Aldo. Y te agrego una pregunta, Juan, y a propósito. ¿A todo resonancia y a todo marcador genético? Bueno, está muy bien. Mirá, justo iba a decir eso, Roberto. Me parece que en el contexto de una hipertrabeculación con buena función ventricular, si el paciente no está con arritmias, si el paciente clínicamente en la ergometría tuvo buen comportamiento, se puede hacer digamos, continuar un seguimiento ecocardiográfico. Ahora, si vos querés fenotípicamente ver si esa hipertrabeculación va asociada a otra cardiomiopatía, porque, por ejemplo, vos sabés que hay sectores donde el ecocardiografista no ve bien los aumentos de los espesores parietales y demás, pero tenían que tener una expresión electrocardiográfica. Entonces, me parece que va a depender obviamente del paciente, no a todos, por supuesto, hacer resonancia. La resonancia lo que hace, como bien expliqué, es ver primero fenotípicamente qué tipo de cardiomiopatía es y si hay presencia de fibrosis o no.
y más la fracción de eyección, me parece son tres variables importantísimas a la hora de hablar de pronóstico. Santiago, ahí en el panel hace mención, güey, una inquietud si los fenómenos cardioembólicos son frecuentes, pero me parece que está asociado a la función ventricular. No sé si usted tiene algún otro elemento predictor. No, así es. Está asociado a la fracción de eyección, tal cual. Sí, porque el solo hecho de tener hipertrabeculación no predispone obviamente a la tromboembolia, ¿no? Santiago. Bueno, Ahora, también. con respecto a eso, primero felicitar a los chicos, la verdad que excelente la presentación de los dos, clarísimo. Es un tema que realmente lo desarrollaron desde el punto de vista histórico y científico. Voy a ir al grano, yo creo que Aldo recién lo mencionó todo, que sin lugar a dudas el paciente hay que contextualizarlo y de acuerdo a eso toma la decisión terapéutica de qué hace con ese paciente. Es este hallazgo, ya sea imagenológico, si bien el paciente o es un hallazgo nuestro desde el punto de vista de las imágenes, o si es un paciente que viene con síntomas o con clínica o con un electrocardiograma patológico, eso creo que hay que contextualizarlo. Ahora, yendo a un punto que acaban de mencionar, que lo dijo Roberto, eh, anticoagulación, y es simplemente una opinión, que muchas veces a nosotros nos da cierto temor, y que en insuficiencia cardíaca sabemos que no tiene indicación precisa de anticoagular. Pero si tenés un paciente con mala función ventricular, digamos una fracción de eyección menos de 40, tenés este patrón hipertrabeculado, hay algunos que sugieren que deberíamos anticoagular a estos pacientes, más allá si tiene o no antecedente de cardioembolia o fibrilación auricular. No sé cuál es su opinión. Se lo traslado a expositores y al resto. A ver, yo creo que, digamos, cuando uno ve lo que está publicado, encontrás los dos escenarios, el que te dice que sí y el que te dice que no. Cuando uno dice que sí y el otro dice que no, es que nadie tiene la verdad y por lo tanto yo tampoco tengo la verdad para eso. Yo creo que, de nuevo, digamos, si es un paciente que tiene esta hipertrabeculación, que vos lo ves que está dilatado, que tiene déficit de la función ventricular, que ves cierto nivel de ectasia ventricular y es un paciente que no tiene riesgo de anticoagulación, de sangrado, y yo prefiero anticoagularlo, digamos, si tengo otros parámetros que me hablan a mí de posibilidades más de cardioembolia. Por supuesto que esto también se suma que en ese escenario esos pacientes son mucho más frecuentes que tengan fibrilación auricular, entonces ya tenés la indicación de la anticoagulación por la fibrilación auricular, más allá de las otras cosas que encontré. Ahora, si no tenés nada de eso, la función ventricular es buena, ves como en estas imágenes que yo he mostrado por ahí que el flujo del Doppler entra y sale y no tenés, digamos, resabios de ectasia sanguínea dentro del ventrículo, o si el paciente tiene un alto riesgo de anticoagulación, y bueno, en ese escenario preferís no anticoagularlo. Pero una respuesta definitiva para todos los casos, yo por lo menos no tengo. No sé, Juan Manuel, ¿qué opinas? No, comprendo. Y digo lo mismo que vos, Aldo. La verdad que, bueno, en su momento pensábamos y decíamos, ¿qué hacemos con la miocardiopatía dilatada, y mala función ventricular? ¿Las anticoagulamos? No. Ahora le sobreagregamos la hipertrabeculación. La verdad que es una pregunta bastante difícil de responder. Me parece que una de las cosas que podemos hacer es tratar de aumentar la especificidad del método de imagen para, bueno, ante la sospecha de que, bueno, vos decís, mirá, tengo sospecha de que esto está formando un trombo, o me dijeron, mirá, hay una imagen compatible con trombo, tratar de seguir investigando desde el punto de vista imagenológico antes de tomar una conducta. Por otro lado, tenemos, hoy sabemos, con los nuevos anticoagulantes que bueno, son muy seguros también. Entonces, bueno, ahí está el equilibrio que tenemos que tratar de encontrar, ¿no? Que es bastante complicado. Jorge Paulazo, Camilo Moreira, ¿tienen algún comentario o pregunta? Yo quería hacer una pregunta, perdón. Sí, Luciana, perdón. Sí, presidente. No, gracias, Roberto. ¿Qué hacemos con el paciente que presentamos, digamos? Es un paciente joven, atleta, sin realce tardío, fracción de eyección conservada, arritmia ventricular en reposo, pero que desaparece al esfuerzo. ¿Le dejamos seguir haciendo deporte? ¿No lo dejamos? Porque esa es una pregunta frecuente, digamos, que nos hacen los pacientes y es una pregunta frecuente que nos hacemos nosotros. Está bien. Yo, a ver, desde el punto de vista, vamos a llamar clínico imagenológico, primero que nada, un poco, bueno, pienso que el arritmólogo
trató de describir un poquito mejor la arritmia, el foco, de dónde provenía o no. Eso por un lado. Queda claro que, y bien lo dijimos, tanto los procesos inflamatorios como fibróticos son sustrato arritmogénico. Uno debería tener otro tipo de arritmia, una arritmia, vamos a llamarle, ¿no? En caso que sea monomorfa, por ejemplo. No sé ahí si eran todas las extrasístoles monomorfas o tenían extrasístoles Sí, polimorfas, eso no me queda claro. monomorfas. Y por otro lado, me parece que no deja de ser ambos un hallazgo, tanto las extrasístoles como la hipertrabeculación. Yo, sinceramente, les diría que yo le haría un seguimiento clínico al paciente, no tomaría ninguna otra conducta, no sé qué decisión tomaron. Sí, digamos, digamos, muchas veces cuando uno pide estos estudios buscando soluciones y uno encuentra algo que se terminan transformando en factores confusionales más que en soluciones, ¿no? Entonces, la realidad es cuando uno también se pone a ver lo publicado desde el punto de vista de arritmias, una cosa es decir, tengo una alta prevalencia de arritmias y en eso está todo el contexto, desde extrasístoles ventriculares hasta arritmias malignas. Pero en realidad la mortalidad de pacientes por arritmia ventricular en no compacto o en trabeculado, está asociado también a la fracción de eyección. Entonces, en este caso, uno diría, bueno, es un deportista, tengo ese hipertrabeculado, tengo la arritmia, pero que la verdad que es una buena cosa que durante el esfuerzo desaparezca y que no se intensifique la arritmia, buena función ventricular, y sí, yo por lo menos esperaría, digamos, si Estamos este casi en el caso es momento de de años cierre. atrás, perdón. Sí, es Sí. como era de casos de años atrás. Si esto hubiese sido cerca del 2000, me hubiese asustado mucho más y probablemente hubiese sido tomado otro tipo de conducta. Ahora, con la información de hoy, digamos, uno se queda un poco más tranquilo. En el panel está José Luis Serra, que es electrofisiólogo, le quiere responder a Luciana. ¿Escuchaste, José Luis? José Luis Serra, ¿se me fue? Bueno, era un electrofisiólogo. Paulazo, Camilo Moreira. Ahí el doctor Oro Arán pregunta cuál es la utilidad de la secuencia de mapeo en hipertrabeculación. Entiendo que para Juan Bonelli. Bueno, estas nuevas secuencias multiparamétricas, bueno, sirven para identificar fibrosis, edema y, bueno, el aumento del volumen extracelular. En el contexto, ¿en qué utilidad tendría? Fíjate vos que en los pacientes con falla renal, los que no le puedes hacer contraste, el T1 mapping pre-contraste podría identificar las zonas fibróticas. Entonces, la utilidad clínica la tendríamos ahí, o en el contexto, por ejemplo, de algún proceso inflamatorio asociado a alguna cardiomiopatía. Bueno, todo eso es sustrato arritmogénico. Así que la utilidad más que nada estaría en fibrosis y edema. ¿Mm? No en detectar, obviamente, porque no tiene ninguna utilidad en el simple hecho de paciente con buena función ventricular e hipertrabeculado. Uno lo hace en ese contexto, ¿no? Había otra pregunta ahí digamos, qué opinamos del strain. Yo creo que el strain acá no aporta demasiado, como mostrado también en muchos de los escenarios, el strain se altera cuando se altera la fracción de eyección, entonces tampoco sirve acá para sumarle riesgo, como en todos los escenarios del strain, cuando yo tengo menor strain, cuando tengo strain o compromiso del strain del ventrículo derecho, eso suma mal pronóstico, pero en este tipo de patologías en esencial también está asociado a cambios de la función ventricular, entonces sigue siendo un poco la función ventricular determinante. Y cuanto a lo genético, yo tengo una apreciación, digamos, por ahí, digamos, en mi punto de vista, no siempre la genética es algo que sea útil. Sí creo que es importante cuando uno tiene otras manifestaciones y uno, sobre todo en mujeres o en personas que están con interés, digamos, de tener descendencia familiar y que uno puede identificar algún tipo de mutación que sea trasladable. Pero si no, en todos estos escenarios me parece que pasa también como pasa en la miosis hipertrófica. A veces cuando uno hace una genética y no detecta una mutación genética, nos genera el error de pensar que ese paciente está bien o que está más sano que aquel que tiene una mutación genética detectable. Y la detección de la mutación genética tampoco muchas veces se asocia específicamente a un pronóstico, entonces muchas veces es un factor confusional. No sé si te Saderenco o alguien que le dé audio a José Luis Serra y si no tenemos que ir cerrando. Sí, mientras le dan el audio a José Luis, de acuerdo con lo que acaba de decir Aldo, yo creo que hay un solapamiento con lo genético también, y si encontramos una mutación genética que nos asocia
miocardiopatía hipertrófica, creo que esa hipertrabeculación es un fenotipo distinto de miocardiopatía hipertrófica y nada más. No teniendo el probando es muy difícil. O sea, alguien que en la familia haya hecho muerte súbita o algo, el cambio o la mutación genética que encontremos no nos va a decir mucho sobre el pronóstico. Si ya lo tenemos antes en la familia, sí. José Hombre, Luis. José pero Luis, ahí dale. me... Gracias, José Luis. El último Sí, aporte rápido. y cerramos la mesa. Gracias. Este caso que presentó Nadia es típico de todo lo que han presentado en las disertaciones. En realidad lo empezamos a estudiar por extrasístoles ventriculares y encontramos un miocardio trabeculado. Lo dejamos hacer deporte 2 años más. La extrasístole ventricular nacía de un área compactada, ¿no es cierto? No sé si Nadia podés compartir las dos últimas mientras yo te lo comento. Sí, doctor. Nacía de un área no compactada, o sea que estimamos que no tenía nada que ver con esa no trabeculación marcada. Terminamos ablacionándolo porque en el seguimiento entre método y método empezaba a ver una ligera dilatación. Tenía una altísima densidad de extrasístole, 20 a 30%. Entonces, la indicación de eliminarle la arritmia fue tratar de prevenir lo que parecía ser el desarrollo inicial de una taquicardiomiopatía. Y si ustedes ven el origen ahí del extrasístole ventricular, lo registramos en lo que se llama unión mitroaórtica, apenas subvalvular aórtico, y las extrasístoles desaparecieron. Pero entonces fue un hallazgo de un miocardio hipertrabeculado en un chico sano con una extrasístole ventricular idiopática. No teníamos indicación para evitarle el esfuerzo físico para nada, no tenía absolutamente nada de fibrosis, así que esa es la historia. Bueno, gracias, José Luis, y gracias a todos los presentes. Bueno, siendo las 9:15 de la noche, 9:14, creo que ha sido una puesta al día, es decir, más allá de la definición que ya la Sociedad Europea de Cardiología y los expertos de miocardiopatía tomaron en cuanto a la posición en relación a la hipertrabeculación y la miocardiopatía no compactada. Vemos como que en pocos años se ha avanzado bastante y creo que comprendemos bastante más. Lo cierto es que la idea es tener elementos clínicos fundamentales, apoyarnos con las imágenes, pero en el seguimiento clínico horizontal y en el interrogatorio identificar actividad deportiva, condiciones relacionadas con el embarazo, decidir en quiénes poder hacer una evaluación genética, decidir quién puede llegar a necesitar o no anticoagulación, pero cualquier tipo de decisión siempre va a estar basada en la evolución que vaya en el seguimiento horizontal en este continuo de esta miocardiopatía. Afortunadamente, los motes no son totalmente encajonables, de modo que creo que ha sido muy importante la luz en la discusión en esta 1:15 que hemos podido aprovechar. Gracias, Luciana, por la presentación, pero fundamentalmente a los disertantes invitados, que cada uno hizo su preparación, Aldo Prado de Tucumán, Juan Manuel de Rosario, a los panelistas, y gracias a la Unidad Cardiovascular por la oportunidad, Nadia por el caso y Luciana por la presidencia, y a todos los asistentes. Muchas gracias a todos, buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches. Aldo. Chao, chao, hasta luego. Muchas gracias por la invitación de nuevo.